Para un invierno severo se necesita una chimenea grande, y hoy les contaré cómo la casa soportó los inusuales menos 34 grados para nuestra región. Creo que habrá un par de ideas útiles. Durante los menos 34 grados, yo, para bien o para mal, no estaba en la casa, porque en ese momento me fui al círculo polar ártico, y resultó que fui a calentarme, porque allá solo hacía menos 25 grados. Cuando regresaba, en mi coche marcaba hasta menos 36 grados en algunos lugares, y hubo situaciones en las que tenía que pisar el embrague, pero no podía, el pedal no se movía. Tenía que poner todo mi peso sobre el pedal para poder pisarlo y meter la velocidad. Esas son las cosas raras que pasaron. Nunca me había pasado algo así en mi vida. Era un frío muy intenso, brutal. Y yo tenía mucho miedo de que hubiera una inundación en la casa, porque el invierno pasado hubo problemas con las ventanas. No es que gotearan, pero había gotas, como si se empañaran, y por la puerta había una cascada de agua, y solo hacía menos 20 grados, no menos 34. Me fui a la ciudad de Kirovsk a hacer snowboard cuando me enteré del pronóstico del clima en donde vivo, en la región de Leningrado. Me quedé impactado. Prendí las cámaras, tengo cámaras alrededor de la casa y dentro de la casa. Veo que, bueno, parece que todo está bien, la cámara muestra que hay electricidad, hay internet, veo que en la casa no se ven charcos en la cámara, la calefacción funciona, la ventilación estaba apagada, todo eso lo puedo controlar a distancia en mi casa. Pienso, pues así está la cosa, en fin, ya lo hice, está bien, ahora estoy descansando, cuando llegue lo resolveré, de todos modos no podría ayudar en nada si pasa algo, para que vean el poder de la Santa Cruz. Llegamos a casa con mi esposa. La temperatura dentro de la casa bajó a 16 grados porque no preví ese pronóstico del clima, y la temperatura del piso radiante con el que se calienta la casa estaba más baja de lo normal. También el convector, que uso para calentar más el lugar cuando hace mucho frío, también estaba apagado, por eso la temperatura en la casa bajó, y para dormir, llegamos en la noche, yo encendí todo eso. El boiler se podía encender 2 horas antes en la última gasolinera. Cuando cargué gasolina, encendí el boiler, llegamos y teníamos agua caliente. Pero como resultó, con la calefacción eso no funciona así, porque el año pasado grabé un video respondiendo a la pregunta de qué pasaría si se va la luz, porque mi casa se calienta únicamente con electricidad, no tengo ninguna otra fuente de calefacción. Y simulé una situación de corte de electricidad, y resultó que la casa tiene una enorme inercia térmica. Retiene muy bien el calor, porque resultó ser no completamente hermética, pero sí una buena casa que puede mantener una temperatura cómoda durante un día entero sin ningún problema. Y después de eso, bueno, ya tendrás que abrigarte. Oye, se nota mucho que llevo puestos 6 suéteres. Y esta inercia térmica funciona en ambos sentidos. A la casa le cuesta cambiar de temperatura, tarda mucho en enfriarse, pero también es difícil calentarla. Y la casa se calentó de nuevo hasta esos 23 o 24 grados que normalmente mantengo en casa en 2 días. Al llegar a casa me sorprendí mucho porque todo estaba completamente seco, todo estaba apagado. La ventilación en la casa estaba apagada, y a pesar de eso todo seguía estando lo más seco posible. El asunto es que, incluso con la ventilación forzada apagada, sigue habiendo una diferencia entre las aberturas de entrada y salida de aire, y de todos modos se crea alguna diferencia de presión. Y hay circulación de aire incluso con la ventilación apagada, de todos modos, y cuando no hay nadie en casa, eso al parecer es suficiente. Cuando hay gente en la casa y este intercambio de aire natural no es suficiente, yo lo tengo hecho de manera forzada, un sistema de ventilación de entrada y extracción. Y cuando llegaron personas a la casa, de inmediato fuimos tres, porque con nosotros también estaba mi hermano. Y en resumen, empezaron las cosas divertidas cuando llegaron personas a la casa. Antes de irme a dormir, probablemente encendí toda la calefacción, todo lo que se podía hacer, y también prendí el humidificador porque también con sus 100 watts tal vez ayudaba a calentar un poco todo eso. No quise encender la ventilación porque quería que la casa se calentara más rápido para que el aire de afuera, cuando llegamos no hacía menos 30 o 34, era como menos 20 o 25, algo así, para que esos menos 20 o 25 no entraran a la casa y la casa se calentara más rápido. En la mañana no me di cuenta de inmediato de qué era el problema. También llené la tina con agua caliente, llené unas ollas con agua caliente, el lavabo para que eso ayudara a calentar. Porque durante la noche la temperatura no llegó a un nivel cómodo. Me congelé, quería calentarme lo más rápido posible. Y fue ahí cuando empezó una cascada por las ventanas, por la puerta, todo empezó a gotear de manera muy intensa. Cuando estuvo ahí varias horas, incluso se formaron carámbanos. Luego se me ocurrió que tenía que quitar toda esa agua al carajo y encender la ventilación. Pero así resultó ser un experimento muy interesante porque después, más adelante, lo comprobé de manera controlada, llenando la bañera y dejando correr el agua de un lado a otro. Tengo un monitor de calidad del aire con el que puedo rastrear el nivel de humedad en el interior. Noté que cuando llegamos, la humedad en el interior era del 21%,
Cuando la humedad sube al 30%, empiezan a aparecer un poco de empañamiento en la parte baja de las ventanas. Cuando la humedad se acerca al 40%, empiezan a aparecer gotitas en las ventanas. Por la puerta también empieza a escurrir en ese momento. Cuando la humedad se acerca al 60% o más, comienza una inundación brutal, simplemente salvaje, en la casa. Todo se escurre por todas las rendijas, a chorros. Abres la puerta principal y de ahí sale vapor, como si estuvieras en un sauna. Y logré rastrear precisamente esta dependencia del porcentaje de humedad con lo que sucede en la casa durante las heladas. Y cuando afuera, como en los últimos días, también hacía como menos 20 o 27, la humedad en la casa era de hasta 30% y todo en la casa estaba seco. Incluso mis ventanas más baratas, los perfiles más delgados y el vidrio aislante, ni siquiera ellos se empañaron, y con la puerta igual, incluso la puerta estaba seca. Y gracias a este experimento entendí muy bien cómo los parámetros de humedad y temperatura funcionan juntos y qué resulta de eso. Lo tendré muy en cuenta para el futuro. Voy a investigar este asunto hasta el final. Lo que más me preocupaba eran las instalaciones. Por mi mala experiencia en la casa de mis padres, donde cada invierno se congelaba la tubería de alcantarillado, tenía mucho miedo de que mi séptico se congelara. Me preguntaba Illa por qué no tienes enterrada la tubería de alcantarillado, y yo siempre respondo, bueno, ¿por qué? ¿Para qué enterrarla? ¿Qué se va a congelar ahí? ¿El aire? Porque en la tubería no debe haber agua estancada, por lo tanto no hay nada que se pueda congelar ahí. Pero no tengo una fosa séptica mal hecha, por eso la salida de mi casa a veces se inunda un poco. Y justo ahí, donde la tubería pasa al primer pozo de los tres, a veces el nivel del agua está lleno, digamos, y yo tenía mucho miedo de que pudiera congelarse y bloquear la salida de agua de la casa. Pero como resulta, los pozos, incluso a menos 34, el pozo, si está cubierto con una tapa, no se congela. Es curioso, porque desde abajo hay suficiente calor para que no se congele. ¿Por qué tus padres tienen un sistema similar? Ahí básicamente era lo mismo, solo que en vez de 3 pozos había uno. ¿Y por qué se les congelaba? No sé, no entiendo cuál era el problema ahí. Sería muy interesante entender cuál es la razón por la que la alcantarilla se congela en invierno. Desafortunadamente la casa ya no existe, así que solo queda adivinar para entenderlo. A mí no me pasa eso, incluso en periodos cuando, durante un frío extremo, nadie vive en la casa por más de una semana, nadie usa la alcantarilla, no hay flujo constante de agua y ahí no se congeló nada. El agua que entra a mi casa tampoco está lo suficientemente profunda, pero ahí la aislé adicionalmente y tampoco se congeló el agua. En resumen sobre la situación, ¿cuánta nieve cayó este año? El invierno no solo es severo, también es muy nevado. Y la nieve está significativamente por encima del zócalo, y hubo un par de semanas tan severas que incluso en los edificios de departamentos donde vivo la gente estuvo sin luz, sin calefacción y sin agua. Y a todos los que son responsables de esto aquí en el distrito de Volkhov debería darles vergüenza. Y aquí, bueno, depende de cómo lo veas, puede ser una ventaja o una desventaja de tener tu propia casa, porque en los edificios de departamentos hay personas responsables de las instalaciones. Y en tu propia casa, así como la construiste, así tienes que vivir con ella. Es tu casa, es tu responsabilidad. Y aquí es mi responsabilidad que aquí, en el territorio de mi terreno, no enterré lo suficiente la tubería de agua. Y bueno, esa fue mi decisión. Y allá, fuera de mi terreno, donde está instalada la tubería de agua, también está instalada de forma irregular. Está instalada exactamente a 1,20 m, a la profundidad de congelación. Pero debería instalarse, hay un valor normativo, la profundidad de congelación a la que debe estar instalada. Y aquí también tenemos situaciones curiosas. Un hombre también tiene una casa particular como la mía, con agua de la ciudad, y se le congeló la tubería de agua. El detalle es que aquí no quito la nieve a propósito, y al contrario, incluso la echo aquí, y también la echo sobre la fosa séptica. Y la nieve es un muy buen aislante térmico, por eso de esa manera no deja que todo eso se congele demasiado. Puedo prever una serie de comentarios, como que aquí ando presumiendo mis menos 34 grados en Minusinsk cuando allá solo hay menos 7. La cuestión es que una casa debe construirse tomando en cuenta la región específica donde se va a construir y las condiciones climáticas particulares. Porque en nuestra región construir una casa que soporte menos 70 grados sería tirar el dinero y el esfuerzo a la basura. No, no hay necesidad de eso. Y como ha demostrado la práctica, incluso una casa sin aislamiento hecha de bloque de concreto celular D300 soporta menos 34 grados, y no necesito más que eso. Pero no faltaron las sorpresas, como siempre. No sé si fue una coincidencia o una consecuencia de estas heladas, pero algo pasó. Entonces llego a casa, echo un vistazo al baño, al armario, ahí donde tengo colgado el calentador de agua. Y descubrí que el calentador de agua, desgraciado, estaba goteando.
Puse aquí una cajita así y aquí está goteando, aquí se pueden ver las gotitas secas y de aquí está goteando directamente y no piensa detenerse. Y eso que es Sanusi. Apenas hace poco alabé a este aparato y el desgraciado decidió empezar a gotear. Por suerte no gotea mucho, con este botecito es suficiente, el agua apenas se acumula en el fondo. No gotea mucho. No sé si me meto a arreglarlo, capaz que en vez de arreglarlo lo termino de descomponer, por eso mejor por ahora no le muevo. Vamos a ver, a lo mejor se tapa con algo o quién sabe qué le pase, quién sabe, igual y se arregla solo. Me ha pasado que así la máquina se descompone sola, luego sola se arregla y parece que sigue funcionando bien. Estoy un poco decepcionado porque el boiler tiene apenas un poco más de un año, la garantía acaba de terminar y ya sale con esto. Y pues no es un boiler barato, para nada, porque aquí no es inteligente, no es de esos inteligentes, está conectado a través de un enchufe inteligente. A propósito, compré un boiler sencillo y con un enchufe inteligente de 1000 rublos ya tengo un boiler inteligente. En realidad, básicamente es solo un hervidor de 100 litros, ni siquiera muestra la temperatura, aquí solo hay encendido y apagado, y ya, no tiene ninguna otra tecnología ni nada más. Y luego en la tele pasan comerciales diciendo que es tecnología para el futuro, y como resultó, lamentablemente la tecnología deja mucho que desear. Gota, 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 de los ojos claros de Rusia caen estrellas sobre la lanza, y con estos calentadores de agua así. Está chido cuando tienes la oportunidad de hacer un cuarto técnico aparte y además poner una coladera de piso y un desagüe para sacar el agua de ese cuarto técnico hacia afuera. Entonces estaría genial. Trato de no olvidar cerrar el suministro de agua cuando salgo de casa, pero a veces tengo viajes cortos. Si me voy solo por un día, no cierro. Y pues, para evitar cualquier problema, estaría bien que esto se hiciera de manera correcta y no como lo hice yo. Durante 10 años, decía, carajo, que esto es una mierda. Todo ha sido una porquería durante 10 años. También notaron correctamente en los comentarios del video pasado sobre el humidificador de aire, se me olvidó contar que con los humidificadores ultrasónicos todo alrededor queda cubierto de un polvo blanco. En este modelo en particular hay un cartucho especial adentro que contrarresta ese polvo blanco, pero cuando lo encendí por primera vez, todo alrededor realmente se cubrió, todos los objetos negros se cubrieron con una capa blanca, fue una pesadilla. Me puse a leer el manual y resultó que el cartucho debe estar al menos un día en agua. Además, después empecé a usar agua filtrada y listo, el polvo blanco desapareció, todo funciona bien, no daña nada en ningún lado. Otra pregunta pequeña pero bastante importante. En cuanto al calor en la casa, incluso con un frío extremo de más de 30 grados bajo cero puedes andar cómodamente en camiseta y shorts gracias a que el piso radiante funciona todo el tiempo, además hay un convector adicional. Existen cálculos teóricos y también prácticos que demuestran que solo con el piso radiante se puede calentar la habitación, se puede ajustar para que sea suficiente. Tengo una potencia calculada ahí con un error, por eso necesitaba 1 kilovatio adicional de energía que me proporciona el convector. Y hubo un comentario interesante bajo uno de los videos anteriores que esto de andar en camiseta y shorts a menos 30 grados es como un pasatiempo puramente ruso, porque cuando vas a algún lugar en Europa y ves cómo viven allá, ves que en Inglaterra, por ejemplo, se envuelven en abrigos junto a sus chimeneas. Eso, por supuesto, es muy interesante observar el contraste de mentalidades. Allá simplemente te arruinas de verdad con las cuentas de electricidad. En mi caso, incluso en las situaciones más extremas, realmente extremas, la cuenta nunca superó los 12.000 rublos en total por toda la electricidad, considerando que aquí todo es eléctrico. Una parrilla eléctrica de 6 kilovatios, un calentador de agua, lavavajillas y todas esas cosas. Normalmente es más o menos hasta 10.000 rublos. En kilovatios normalmente son de 1800 a 2200 kilovatios al mes, eso es lo usual. En el caso más extremo se gastan como 2500 kilovatios. También estoy calentando el primer piso que tiene 50 metros cuadrados. También se va el calor al segundo piso donde hay la misma superficie que en el primer piso. Ahí hay menos volumen porque el techo está inclinado, pero la superficie es igual y se calientan como si fueran dos pisos. La superficie total del piso, si la cuentas, es de 94 metros cuadrados. También, gracias a las heladas de este invierno, entendí por qué no vale la pena insistir en que la casa se caliente únicamente con piso radiante. Porque si quieres el máximo nivel de confort, vale la pena poner tanto piso radiante como otra fuente adicional de calefacción que caliente el aire. Incluso con la potencia adecuada del piso radiante, digamos unos 100 vatios por metro cuadrado en esas heladas, tendrás que poner la temperatura del piso a algo así como 30 grados y el piso ya no será cálido, el piso estará caliente. Y eso en principio no es un problema, pero cuando ya te acostumbraste a la comodidad, eso ya se sale un poco de ese rango de confort.
Y una fuente adicional de calefacción, como el mismo convector, me permite que el piso radiante no esté funcionando todo el tiempo para que no esté caliente. Yo lo mantengo como en unos 26 a 28, en ese rango. Y el convector también está ajustado para que el aire en mi casa esté a 23 a 24 grados. Y todo se mantiene en ese rango, todo funciona solo. En principio no tengo que estar tocando nada ni cambiando nada. Los propios reguladores del piso radiante tienen la posibilidad de funcionar no solo según la temperatura del piso, sino también según la temperatura del aire en la habitación. Porque hay tanto un sensor de temperatura del piso como un sensor de temperatura del aire. Estuve 3 días intentando de todo, tratando de ajustar todo esto para que el piso radiante también funcionara según la temperatura del aire. No me gustó. Se puede configurar, lo logré, pero no me gustó cómo funciona. Uno de los suscriptores comentó que compró los mismos termorreguladores. A él le funcionó y está satisfecho. A mí me funcionó, pero no estoy satisfecho. Y realmente es algo genial cuando tienes un convector como el que usé el invierno pasado. No tiene la opción de ajustar los grados, solo tiene niveles. 1, 2, 3, 4. Pero aquí puedes ajustar los grados y ya. Sin embargo, aquí también, la verdad, era incómodo, no era confortable, hacía clics, siempre hacía ruidos y a veces olía raro. Ahora tengo un convector que funciona silenciosamente, no molesta para nada. Básicamente lo prendes una vez al inicio de la temporada de calefacción y luego ya solo lo apagas hasta el verano. Y si volviera a construir, no insistiría en calentar la casa solo con piso radiante, yo sí lo dejaría previsto. Y algunos radiadores, no necesariamente esos viejos de hierro fundido enormes y feos, no es necesario ponerlos, porque al final de cuentas, ¿en qué año estamos? Es el siglo XXI, hay aparatos de calefacción modernos y bonitos. Es difícil en realidad expresar con palabras cómo transmitir esta idea. Aquí todo es cuestión de sensaciones. Hay que vivir solo con piso radiante, hay que vivir solo con radiadores, hay que vivir en calor, hay que vivir en frío, y entonces entiendes cómo funciona. Y después algo se te queda en la cabeza. De nuevo, cada persona es diferente. Para algunos hace calor, para otros hace frío. Todo eso es muy subjetivo. Siempre trato de decir algún número exacto para que sea más objetivo, pero son cosas pequeñas de la vida. Y de hecho, otro descubrimiento que traje de mi viaje es que tanto en la casa salió justo en esa formulación. Llegas a algún departamento y te das cuenta de que la calefacción no se puede regular, no hay ventilación, no hay humidificador. Hay algo sopla de algún lado, abres la ventana, hace un frío del demonio afuera, todo grita, los coches pitan, todo es como que no está bien. Ya, o sea, ¿a dónde vine a parar? El agua apesta. Si quieres agua limpia solo la puedes comprar en la tienda. Llegas a la tienda, no hay agua en la tienda porque igual que tú, llegó un montón de gente más, se llevaron toda el agua, es una pesadilla, caminas pensando, Dios mío, qué mal está todo, ¿cómo vive la gente aquí? Te acostumbras a la comodidad y vaya que rápido. Ahora, después de mi casa, me cuesta mucho vivir en otro lado. Porque aunque no se usaron soluciones súper caras, de todos modos todo quedó increíblemente bien. Todavía ando pensando, aquí se podría haber hecho mejor, aquí también se podría haber hecho mejor. La verdad, no sé. Luego, caray, te ablandas y después simplemente te mueres en un departamento común, porque es como el cielo y la tierra. El nivel de comodidad es increíblemente diferente. Las cortinas, caray, en la mañana no se abren solas. Era difícil levantarse en la mañana porque las cortinas estaban cerradas. Allá, en general, el sol tampoco brilla mucho, no llega a asomarse por encima del horizonte. Pero aún así, cuando se abren las cortinas, al menos por un par de horas se pone un poco más claro. Caray, eso es algo que realmente me hace falta, maldita sea. Vaya, la gente sí que vive bien. Se puso en contacto conmigo un representante de estas puertas que instalé, me preguntó qué fue lo que pasó y todo eso. Pero en general, la situación solo se puede resolver cambiando la puerta. No hay otra manera. De hecho, fue un error de mi parte, debí haberme comunicado de inmediato. Debí escribir que tenía tal pregunta, que me pasó tal problema. Tal vez podrían hacer algo al respecto o qué, porque ahí, bueno, ya hay óxido. Todo se está poniendo peor, todo sigue corroyéndose. Y bueno, va a durar un tiempo, la verdad me da igual, no me importa. El proceso se ha ralentizado porque ahora, gracias a la ventilación encendida, pues ya no escurre. Si no apagas la ventilación cuando te bañas, entonces todo por la puerta está bien. Por la puerta ya no escurre nada, todo está bien, pero de todos modos ya empezó a salir óxido, la pintura se está cayendo y pues el proceso sigue. No me ofrecieron una puerta nueva, así que no he resuelto la situación de ninguna manera. Simplemente ya no le hago caso y sigo viviendo. Si volviera a construir, pondría como vi en casa de unos amigos, vi en persona, la toqué, la revisé, la abrí y la cerré. Una puerta de madera finlandesa. Está increíble.
Yo pondría una así en la casa, no una de aluminio con doble vidrio, sino esta puerta de madera finlandesa. Es simplemente increíble. En resumen, todo está genial con la casa. Ya pasó la prueba del tiempo. La prueba del frío, del calor, de todo lo que sea. Yo disfruto mucho viviendo aquí. Seguiré terminando todo por dentro y por fuera. Todavía me queda mucho trabajo por hacer, a pesar de todo, ya está increíble, de verdad. Es impresionante. Mi esposa y yo disfrutamos de la casa todos los días. Pero lo mejor está por venir, así que suscríbete al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.